Buenas tardes. Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Miren, primero les quiero dar un aviso. Voy a hacer, voy a repartirles los temas de exposición finales del segundo parcial. Ya ven que al final del parcial, bueno, todos los equipos se exponen. Entonces, ahorita les voy a ir anotando qué día y qué día les toca exponer y el tema. Entonces, al igual que en el primer parcial, yo les voy a pasar, bueno, no es cierto, en el primer parcial ustedes investigaron. Les voy a pasar ahorita varios artículos. Solamente 2 equipos van a tener que buscar la información. Los demás, bueno, yo voy a proporcionarles unos artículos que van a fungir como la exposición del final del parcial. Les voy a hacer una democrática rifa. Y esto pues para dar oportunidad a que llegue, me parece que todavía no llega su compañera, la que falta exponer. ¿Va a venir? ¿Saben los del equipo si va a llegar? Tengo que faltaba exponer Hernández Martínez. Bueno, vamos a dar chance de que lleguen lo que hago la rifa y si no, bueno, pues terminan ustedes los más compañeros, ¿no? Esa parte que faltaba de la exposición para que ahorita la compartan. No dejen nada más hago la rifa y comparten ustedes. Porque aparte toca hoy también que expongan el artículo de tecnología para la fabricación de gomas. Vemos ahorita porque teóricamente hoy teníamos que terminar lo de grajeado, pero no sé si acabemos. Ya vemos ahorita con el tiempo. A ver, entonces, miren, aquí tengo los papelitos, ya saben que tengo todos los números de los equipos. Entonces voy a sacar uno y voy a ver qué número les toca exponer. De equipo, es el equipo número 2. El equipo número 2 va a exponer el tema de chicle. Aquí se los voy a apuntar en el chat. Les voy a apuntar chicle. Equipo 2. El tema de chicle que se va a dar el 11 de abril. Aquí lo pongo. Entonces vamos a hacer otro. Vamos a sacar otro. Voy a tomar uno que está aquí. Un papelito. Y el siguiente equipo a exponer es el equipo número 5. El equipo 5. El equipo 5 va a exponer el tema de turrón. Aquí punto. Y también va a ser el 11 de abril. ¿Vale? Vamos al tercero. Aquí lo tengo. Es el equipo número 3. ¿Vale? El equipo 3 va a exponer un artículo que se llama obleas probióticas. Equipo 3. Obleas. Y va a ser igual el 11 de abril. Bueno, vamos al siguiente. Un papelito. Lo voy a abrir. Y es el equipo número 7. 7.
El equipo 7 va a exponer el artículo de, aquí lo pongo, equipo 7, artículo de gomas de almidón, y esto va a ser el 13 de abril. Ok, siguiente. Aquí está. El equipo número 1. Equipo número 1. Equipo 1 es el artículo mazapán con salvado. ¿Mazapán lleva acento? Así lleva acento, mazapán con salvado. Igual el 13 de abril. Siguiente. Lo voy a abrir. Y es el equipo número 6. Equipo número 6. Aquí lo voy a apuntar. Equipo 6, artículo. Ay, 1. Equipo 6 es un artículo de radiología que también va a ser el 13 de abril. 13 de abril. ¿Sale? Bueno, últimos 2. El equipo número 4. Ok, el equipo número 4 es artículo de caramelo fortificado. Y eso lo van a exponer. Ya les toca estar regresando. 25 de abril. Hasta regresando de vacaciones. Y ya nada más el último equipo que queda, bueno, pues es el equipo número 8. Muy bien. Equipo 8, artículo de malvavisco. Malvavisco light. Esto va a ser también igual regresando de vacaciones el 25 de abril. De todas maneras, yo los voy a compartir ya al rato en el correo de confitería. En el correo de confitería les pongo las indicaciones. Y de todas maneras ya ven que les pongo la asignación en el Classroom y ya les vuelvo a mencionar qué partes les toca ahí. Qué puntos les toca cubrir de estos temas. Entonces, ahí están los días. Se los voy a compartir una vez para que pues no les agarren las prisas, sobre todo los primeros equipos que van a exponer, que es el equipo 2, 5 y 3, que no les agarren las prisas, pues para que ya lo vayan preparando su tema. Y bueno, pues vamos a ir desarrollando ahorita toda la parte de la teoría que nos toca de este parcial. Toda es la confitería de azúcar. Vamos a concluir todos los artículos que nos faltan de azúcar para que en el tercer parcial pues nos aboquemos al puro chocolate. Así que bueno, pues terminaríamos la presentación de tabletas recubiertas. Les voy a dar aquí acceso para que compartan su presentación, muchachos, y nos den la última parte de su tema, por favor. Es equipo número 5. Sí, equipo número 5. Vamos a concluir, muchachos.
Ya pueden poner su presentación, muchachos. Frías, López, Rodríguez, Bautista, Costa, Cárdenas. ¿Quién lo va a poner? ¿Sí me escucharon? Sí, profe. Ok. Va, para que los compartan. Profe, es que mi compañera todavía tiene muchos problemas, está reiniciando su lab. No sé si la pudiera esperar. Y es lo último que faltaría, lo último. Sí, ajá, es la participación de lo último. Sí, esperamos. ¿Alguien más tiene la presentación que la pueda compartir? Bueno, no sé si alguien esté hablando, no se oye nada. No, profe, le digo que sigue intentando mi compañera. No sé si quiere esperarla más o ya alguien del equipo que continúe. Usted diga. Y Porque no sé si quiere que le mande la foto de lo que le dice suma a mi compañera. No la deje estar. sí, no pueden hacer que o alguien de ustedes, a que hable por el celular con alguien de ustedes y ustedes la ponen ahí en su micrófono de su computadora para A escuchar ver, a su compañera. sí, sí, déjele, digo si Y puede, si la que te deja. hable por teléfono y la pones en el micrófono.
No me contesta, profa. No, ustedes, por favor, les pido, si tú puedes o alguien más de tus compañeros, que si pueden terminar. Por favor. Sí, profa. Bueno. Ay, espere, ya me contestó. Ya. Sí, no podemos comunicarnos ni hablar, es que tenemos que dar continuidad a la clase. ¿No escucha, profa? Ya está No, hablando. no se oye. A ver, espere, deje conecto mis audífonos a ver si se escucha. Ya. ¿Me escucha? Ahora sí. Sí, que ahora sí. Bueno, el primer sistema es el de inmersión y este sistema consiste de dos cámaras que facilitan la inyección y extracción del aire por los orificios de la pared externa. Se utiliza para recubrimientos de azucarados o también se puede utilizar para recubrimientos por película. El grajeado se produce en máximo 6 horas. El siguiente, por favor. El sistema Torriquino, o también llamado suspensión en el aire de Wurster, es un cilindro vertical con una cámara de recubrimiento es donde se colocan los núcleos. Después se inyecta aire caliente a la cámara y se pone el lecho en movimiento. El aire asciende por el centro y para que núcleos recubiertos con una solución aplicada por un spray. Y después se comienzan a secar a medida que son transportados por la corriente de aire, para después caer en forma de cascada. Y bueno, este ciclo se repite muchas veces. El secado de las capas se regula controlando el aire de entrada y salida para controlar la velocidad de la evaporación de los solventes. Una de las ventajas de este sistema es que se puede regular la temperatura y la velocidad del aire. El proceso se realiza en máximo 30 minutos y las cargas pueden ser hasta de 80 kilogramos de los núcleos. Además de que las capas son lisas y continuas, y también se puede recuperar el solvente del polímero. Una de las desventajas de esto es que no es apto para recubrimientos azucarados porque las partículas deben ser muy pequeñas y pues no funciona para esto. Y también otra de las desventajas es que los núcleos se pueden llegar a desgastar y pues también por consecuencia se rompen. La siguiente, por favor. Bueno, el sistema de spray, es un sistema neumático o hidráulico que
produce un movimiento turbulento en la corriente de líquido. En especial los sistemas hidráulicos son más fáciles de controlar porque pues no se ven afectados por el flujo de aire y también produce gotas sincronizadas del recubrimiento, es decir, que su tamaño es de micrómetros. Las gotitas son de un tamaño de micrómetros. La velocidad de adición depende de la presión de la boquilla, del tamaño de sus orificios y de la viscosidad de este recubrimiento. Se puede utilizar tanto como para recubrimientos azucarados como para recubrimientos por película. A la siguiente, por favor. Bueno, el sistema de inmersión consiste en sumergir los núcleos en la solución de recubrimiento para después dejarlos rodar y que se sequen en una toallita. Sin embargo, este no es muy usado porque el resultado de la película pues no es muy uniforme. Luego tenemos otros tipos de recubierta, como, bueno, Ya nos oyó. bueno, perdón. Después tenemos el electroestático, que se aplica la solución de recubrimiento por una carga opuesta a las de los núcleos y el proceso solo se aplica a materiales conductivos. Después tenemos por capas de fármaco, en donde se recubren los núcleos con una segunda capa del fármaco, como en las tabletas de liberación controlada. La siguiente, por favor. El control de calidad. Para esto se deben realizar controles en el proceso que pues cubran condiciones de operación como la velocidad de rotación, la velocidad de inyección y extracción del aire, la temperatura de secado, la humedad relativa y la temperatura ambiental. Ahora, para el proceso, más bien para el control de la materia prima, se deben considerar el principio activo, los excipientes y las tintas solventes. Las tintas y los solventes, para el marcado de las grajeas. Estos pueden llegar a ser tóxicos y las tintas se pueden llegar a contaminar con los aditivos. Por último, al producto terminado también se tienen que verificar algunos parámetros llamados farmacopéicos, que son pues el color, el brillo, el diámetro, la altura, la disolución y la dureza, de los cuales las pruebas más importantes pues son la dureza, la fragilidad y la dureza. Y esa es su diferencia. Eso es todo. La bibliografía. Ok. Gracias. Marian, ¿está bien? Bueno, pues, ¿alguien quiere preguntar algo para el equipo? ¿Alguna pregunta, un comentario? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Bueno, pues está bien, chicos. La pueden quitar su presentación. Muchas gracias.
Este es uno de los artículos más largos, bueno, porque ustedes están viendo, está cubriendo, me gusta porque tiene todo el aspecto, sé que es solamente es una aplicación para el área farmacéutica, pero se me hace muy interesante porque nosotros aquí lo que vamos a ver en esta parte de grajeado, pues va a ser solamente en lo que se refiere al bombo, a la paila rotatoria, pero ustedes vean que, por ejemplo, aquí nos está planteando el artículo un panorama de qué otros métodos para hacer grajeado se pueden ocupar. Y que pues son otros métodos alternativos. Entonces vamos a, nada más para conocimiento de todos, pues que hay otras formas de hacer el recubrimiento y estas capas. La que estamos estudiando aquí pues va a ser únicamente la del bombo. Y otra cosa importante es que, por ejemplo, para el área farmacéutica, ya el recubrimiento de azúcar ya no lo ocupan. La verdad es que ya no están ocupando este recubrimiento de azúcar. Y hasta donde yo tengo entendido, el de película fina es el que estaría utilizándose y no ubico si hay algún fármaco comercial que pudiéramos nosotros decir que ahí se aplica. No sé si los del equipo o alguien de los compañeros de farmacia pudiera decirnos si hay algún producto farmacéutico comercial que conozcamos y que se haga el cubrimiento por esta técnica. El equipo no. Ni de los compañeros de farmacia que nos acompañan. Profesora, ¿qué pregunto? Es que a mí se me cortó. Ok. Les preguntaba, Lore, que si conocen algún producto o un producto farmacéutico que podamos nosotros identificar, o sea, que se compre en el mercado y que tenga esta técnica de recubrimiento. ¿De medicamento? Ajá. Ahí. Todas las tabletas, según yo, tienen el recubrimiento para que no sepan feas. Bueno, eso me decían en validación. Sí. Fíjate que yo pensaba, por ejemplo, yo no sé si es correcto, pensaba en el desenfriolito, el que es para niños. Como lo siento algo dulce, la verdad es que sentía yo que ese pudiera tener. ¿Será posible eso? Pues creo que sí, porque aparte les ponen como sabor y color. Entonces, yo digo que sí son. Pero la verdad no sé, maestra, todavía Ok. no. Lore, tú tendrás conocimiento si ocupan el del azúcar, el recubrimiento por azúcar, o ese ya no. La verdad todavía no sé, porque no he tomado Tecno 1. Todavía no llevas esa parte. Todavía no No, utilizas el bombo, el que no, tienen ahí en el. ajá, todavía no, solo lo vi así más o menos, una embarrada en validación, pero Ya. todavía no tomo para hacer medicamentos. Bueno, ni hablar. Gracias, Lorena. Nos quedaremos también todos en expectativa. Sí, yo ubicaba como que tengo la edad que el desenfriolito, pero también no estoy segura. Por eso les preguntaba a los compañeros del equipo o a alguien de farmacia. Bueno, pues muchas gracias. Profa, Sí. un ejemplo de película podría ser el de la vitamina E, que tiene ese recubrimiento porque luego las chupas y saben como dulce y se mantiene su forma y todas tienen un aspecto uniforme. Fíjate que no lo sé, realmente por eso preguntaba. La vitamina E, ¿me dijiste? Sí, profa. Pero no viene como en cápsulas, según yo, las vitaminas son como líquidas y son como unas cápsulas. ¿O cuál es la presentación que tú dices? A ver, deje ver si la encuentro porque tienen una textura como de gomita, o sea, están Sí, curiosas y exacto. como recubiertas de un plástico y le digo que pues se las introduce y saben dulces. De lo que yo me acuerdo por ejemplo, la Gel Caps, ¿no? No hace vitamina E en cápsulas y también creo en cápsula lecitina de soya y no me acuerdo qué otras vitaminas. Pero según yo es una cápsula es más, creo que tiene grenetina esa cápsula para contener la vitamina, porque es porque la vitamina viene como aceitosa, según yo.
Sí, mire, se la mandé por WhatsApp. A ver. Bueno, todavía no llega o no me llega. Se está mandando, se está mandando. Ah, ok, va. Bueno, en lo que llega les quiero decir que esta técnica de la película fina, ahorita de todos modos yo lo voy a tomar vamos a ver el proceso hoy y en el proceso vamos a ver una parte que se llama sellado. Ah, sí, ya vi la foto. No, ¿qué crees que sí son cápsulas? Esta es una cápsula que uno de los ingredientes es la granitina, por eso queda como suavecita. Sí, sí, no, tiene que verse así como los demás. El núcleo, o sea, un núcleo, digamos, duro, es por eso debe ser como para pastillas y se debería de, bueno, a lo mejor no creo que brille, pero no sé si podría ser. Muy bien. De todas maneras, muchas gracias, Mariela. Muchas gracias. Sí, no, no sería. Bueno, voy a poner mi presentación y hablamos ya del proceso. Sí, perdón, Andrea, ¿querías comentar algo? Sí, bueno, me acuerdo que usted cuando empezó a hablar de los recubrimientos, dijo que se hizo con el... Casi no te oyes, ¿puedes hablar más fuerte? ¿Ya me escucho bien? Ahora sí. Bueno, es que me acuerdo que usted cuando dio el tema de recubrimiento dijo que era principalmente su enfoque era para los niños, ¿no es así? Así es. Entonces, bueno, después de eso se dieron cuenta que era más fácil que la pastilla resbalara en la garganta o también ese era como su enfoque, porque, bueno, es que, bueno, ya ve que las pastillas tienen como ese recubrimiento que es más fácil que pase bueno, que no se adhiera a la garganta, o eso no es como el motivo ahora. Sí, me parece que el motivo del cambio en principio es porque, bueno, que ya no deben de comer tanta azúcar los niños, porque el azúcar era el que, como decíamos, cubría el sabor amargo tal vez del principio farmacéutico y decíamos que incluso que hasta la fecha, por ejemplo, algunos productos, más bien todos los productos para niños, pues tienen sabores dulces, ¿no? A lo mejor no son recubrimientos como lo que estamos estudiando aquí, pero son sabores dulces y me remito pues a los jarabes para la tos, que todos sabemos que para los niños pues son sabores dulces de plátano y cereza, si mal no me acuerdo. Y incluso había comentado que, por ejemplo, esta emulsión de Scott, que pues es una vitamina que tomamos todos de niños, pues ahora para que sea más digerible se les pone un sabor dulce. Exacto, el punto es para que los niños lo ocupen. Sin embargo, en el área del recubrimiento del uso de la película fina, según yo, el cambio que fue de azúcar a película fina, pues fue por el tema de que no comieran dulce. Ahora, no estoy segura porque entonces imagínense, ¿cómo podríamos darle medicamentos a los niños para que entonces fueran más accesibles para ellos, para que no hicieran, pues no les causara muchísimo asco, incluso náuseas? Los niños ya saben que si no les gusta algo, pues tienden a vomitarlo. Y entonces, ¿cómo les daríamos el medicamento a los pequeños? Entonces, ahí tengo yo esa información y pues hasta ahí es lo único que me sé y pues por eso les preguntaba si alguien tenía alguna otra información, no sabía, pero por lo pronto, si ustedes no tienen inconveniente, pues nos quedamos con esta información que yo les doy. Ok, gracias, profe. ¿Vale? Ok, Andrea, sí, es particular para este tema del grajeado. A ver, ahora sí voy a compartir. Vamos a ver el proceso. El proceso. Bueno, vamos a ver el proceso de grajeado. Entonces, ya más o menos platicamos de qué se trata y entonces vamos a hablar uno por uno. El duro, ya dijimos que el jarabe es solamente es agua y azúcar. Estamos haciendo agua y azúcar y esta solución es con la que nosotros vamos a cubrir los centros en el bombo y cada capa, cada porción de jarabe que vamos a ir aplicando se deja secar
para proceder al engrosamiento. La verdad es que en el grajeado duro no podríamos hablar mucho de este engrosamiento porque, como decíamos, si mordemos un grajeado duro, vamos a ver que la capa blanca es súper delgadita. La verdad es que no es muy gruesa. Y aunque no es gruesa, fíjense que cuando se hace el proceso, pues sí se tarda uno en hacer ese pequeño grosor porque hay que dejar secar poco a poco. Entonces, por eso es lento, aunque la capa no sea muy gruesa. ¿Cuál es la parte inicial del proceso? Bueno, aquí tenemos en el diagrama que los centros van a ser tamizados. Bueno, aquí cribados es lo mismo, es un sinónimo, para que tengan un tamaño homogéneo. Tiene que haber un tamaño que sea homogéneo para que en el proceso no nos interfieran, ¿no? Y entonces, lo primero que se le va a hacer al centro es hacer un engomado. ¿Por qué le hacemos engomado al centro? Pues resulta que cuando el centro es muy liso, entonces es difícil lograr que se le peguen las capas que yo le voy a poner. Entonces, en algunos centros, la verdad es que no es en todos, este proceso dice que en todos, pero no es en todos. Depende mucho del centro, va a requerir o no engomado. Pero el diagrama nos dice pues que siempre va a haber engomado. Entonces, ¿cómo se hace este engomado? Voy a hacer un jarabe y voy a utilizar un agente despolvoreado. Yo humedezco, si se permite el término, humedezco mi centro y entonces dejo que todos los centros se cubran con este jarabe. Es un poco de tiempo. Si lo viéramos nosotros en acción, bueno, veríamos que cae el producto en el centro del bombo, ahora sí que en el centro de toda la masa de centros. Y entonces veríamos cómo por la acción del rotamiento y la rotación que hay de los centros en el bombo, se va distribuyendo ese jarabe a todos. Así que casi como de que te la paso y la pasas, y llega hasta el último centro este jarabe. Una vez que se distribuyó este jarabe en todos los centros, procedemos a poner un agente despolvoreado. ¿Por qué pongo un agente despolvoreado? Lo pongo porque eso me acelera el proceso, me sirve para engrosar, y entonces no tengo que esperar así completamente hasta que todo ese jarabe se haya secado completamente para el punto del engomado. Es decir, todavía no llego a la parte donde necesito que esté muy lisa la superficie, entonces me permite el método hacer uso de un agente espolvoreado y entonces, bueno, pues ya que lo tenemos bien engomado en nuestro centro, lo secamos. ¿En qué centros no aplica? Por ejemplo, en centros que sean rugosos, a lo mejor no necesito un engomado. Y sí y no, pero en reglas generales, podríamos decir así, que teóricamente todos los centros tendríamos que engomarlos. En la realidad, en la práctica, es que no es así. Si algún centro se puede cubrir sin necesidad de engomarlo, pues se cubre. Bueno, entonces ahora sí, vamos al engrosado. Aquí vamos a ver que el engrosado se hace con el jarabe, que solamente es agua y azúcar. Y entonces procedemos al blanqueamiento. En el diagrama no está indicado, pero aquí junto con el agua y el azúcar ponemos el colorante blanco. ¿Cuál es el colorante blanco por excelencia? Y pues creo que el único que hay. ¿Alguien sabe? ¿La azúcar? No, como colorante no. No sé si alguien en sus tareas de la noticia trajeron sobre este colorante blanco. Dióxido de titanio, que ya lo están prohibiendo. Bueno, pues el dióxido de titanio es el colorante blanco por excelencia y el único, hasta donde yo, bueno, menos en la parte de alimentos. Estoy segura que en farmacia también se ocupa este colorante. Entonces, le ponemos el colorante a este jarabe de agua y azúcar y procedemos a hacer el blanqueamiento, es decir, hacer la capa de color blanca, donde yo voy a tener pues ahí mi base de color para poder pintar cualquier color que yo quiera. Aquí se aplica, la verdad, esta técnica de pintar, que la hemos visto pues en cosas cotidianas, por ejemplo, los hojalateros para los autos, siempre ponen una base de color claro, he visto color rosa, no sé si hay también azul claro, y sobre de esa pintan para que el color quede, no haya variaciones del tono, dependiendo del color que tenga el centro, ¿no? El fondo, donde también lo podemos hacer en casa. Si en casa, por ejemplo, pintamos primero nuestra pared de blanco,
cuando yo utilice el color que le voy a poner, bueno, se adhiere mejor, no tenemos variaciones de tono dependiendo del aplanado que tenga nuestra pared. Entonces, el blanco es el fondo que nos va a permitir que el color sea uniforme y luzca más. Entonces, yo engroso, voy poniendo mi azúcar, mi jarabe de azúcar y agua color blanco, va quedando blanqueado y al mismo tiempo voy alisando. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo pongo mi jarabe, la verdad no es que se le cubra a cada uno de los núcleos de manera homogénea. La verdad es que pues a veces queda como moteado, como con grosores, como con rugosidades, y entonces es necesario hacer un proceso de alisado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo que dejar rodar el núcleo en el bombo un tiempo suficiente para que todas estas rugosidades, pues sí, que se estiren, ¿no? Se eliminen y se quede un poquito más liso. Solo es un poquito porque entonces después ya me voy al color. Voy a hacer un coloreado de este centro que ya tiene su parte blanca y entonces ya pongo el color que yo quiera. Y es muy delgadita la capa de color que se pone y entonces ya una vez que la tengo y que bueno, tengo liso también mi centro, pues procedo a secarlo bien. Una vez que se ha secado la capa del color, entonces puedo proceder a brillarlo. Como yo les decía, necesitamos un brillo artificial que nos permita que tenga mejor presentación organoléptica para los clientes. Entonces, brillamos. Normalmente las soluciones de brillado son mezclas de ceras y gomas. Es una solución hidrocoidal que se pone en el bombo, se distribuye a todos los centros y se deja secar. Una vez que se seca cera, bueno, estas gomas, entonces queda brilloso, queda atractivo a la vista del consumidor. Y este último proceso, bueno, este es un complemento que se puede usar o no, que es la parte del sellado. El sellado se refiere a que yo voy a poner igual una mezcla de gomas, normalmente son gomas que vienen en una solución alcohólica y entonces hacemos un sellado de este núcleo. ¿En qué consiste este sellado? Lo que va a suceder es que yo pongo mi solución de mis ceras para sellarlos y una vez que se distribuyó por todos los núcleos, que todos los núcleos tienen esta capa de sellador, pongo un ventilador para que entonces por medio del aire voy a evaporar el alcohol. Viene soportada en una base de alcohol. Entonces con el aire yo voy a evaporar mi alcohol y voy a dejar que mi goma quede adherida al centro. Entonces, este es el proceso en el cual se hace el sellado. Y fíjense que más o menos así es el método de la película fina, porque también todos los ingredientes de la película vienen disueltos en etanol y dijeron sus compañeros en la exposición otros solventes, pero etanol es como el más común. Entonces, el proceso de secado es igual. Hay ventiladores en los bombos automáticos farmacéuticos y entonces que echan el aire y se evapora el alcohol de tal manera que la película fina pues queda adherida al centro. Es más, si le pusiéramos una capa muy gruesa, cuando nosotros mordiéramos nuestro núcleo, percibiríamos cierta resistencia a la mordedura porque se hace como una película plástica. Son gomas, pero se siente como una película plástica, es decir, vamos a sentir un poquito de dureza. Este sellado nos permite que el brillo que yo ya puse sobre mi centro, bueno, dure mucho tiempo y mi vida de anaquel sea muy larga y pueda durar mucho tiempo. ¿Por qué no dura mucho tiempo? Pues porque hay varios factores que pueden influir en que ese brillo que yo ya puse, aunque sea un brillo artificial, se puede ir perdiendo. Y al irse perdiendo, bueno, ya el centro no tiene este atractivo visual para el consumidor. Entonces, por eso muchos artículos o muchas empresas quieren y usan estos selladores para poder mantener el brillo por mucho más tiempo. Bueno, vamos al blando. Bueno, en el blando la diferencia es que el jarabe, bueno, ahora va a llevar glucosa aparte del azúcar y también ahí vamos a disolver nuestro color. Ahí vamos a disolver nuestro color en este jarabe, del color que yo vaya a hacer mi grajeado blando. Y entonces, bueno, conforme se va engrosando el centro, pues entonces va quedando una capa de color. Aquí no hay etapa de blanqueamiento, no necesitamos pintar. ¿Por qué no hay capa de blanqueamiento aquí? Resulta que es porque normalmente los grajeados blandos son más gruesos. Como son capas más gruesas, entonces el color del núcleo no me va a interferir de manera notable. Bueno, esa es la teoría, ¿no? Que de manera notable no me va a influir,
Aunque en la realidad, pues sí, claro que si tenemos un núcleo muy oscuro y yo ya hago mi engrosamiento con grajeado blando, pues sí se va a ver un poco diferente de un núcleo que sea muy clarito, de un núcleo que sea muy claro y yo, aunque engrose igual, fíjense que sí, no, al final sí se nota un poco, pero la teoría dice que no nos afecta demasiado y que entonces por eso no tenemos que blanquear, entonces no tenemos que hacer esta base y nos lanzamos directo sobre el engrosamiento. Bueno, pues la preparación es igual. Los centros hay que tamizarlos, seleccionarlos, preparar un jarabe de engomado si es que procede en el producto y luego esto pues hacemos un secado intermedio. Esto es la teoría. Ahora les quiero confesar que les decía yo que, por ejemplo, los productos comerciales que conocemos y que son grajeados blandos, normalmente el centro es una gomita de almidón. Entonces, estas gomitas de almidón no necesitan el engomado. La verdad es que, bueno, por lo menos los productos que podemos conseguir en el mercado ahorita y que son grajeados blandos, son gomas de almidón que realmente no necesitan el engomado. Pero bueno, el proceso se estudia pues como debería de ser, ¿no? Al haber algún, no sé, en algún otro país quizás hagan algún grajeado blando con algún centro que lo requiera. Sí, puede ser que de repente en alguna otra industria usen este centro de jarabe de engomado, pero si hablamos de costos, pues, si yo me lo puedo ahorrar, pues me lo ahorro, la verdad. O sea, industrialmente hablando, si yo me lo puedo ahorrar, no lo pongo, porque pues a lo mejor no me afecta y yo me ahorraría ese costo que impacta directamente en el costo final al consumidor, ¿no? El producto terminado. Y tiempo, ¿no? Si yo ya me puedo ahorrar ese paso del engomado, pues me lo ahorro y me sigo. Aquí el proceso de engrosamiento, bueno, ustedes van a ver aquí que ahora vamos a hacer una cocción de mi jarabe, que ahora lleva glucosa, y yo le voy a poner ahí directamente el colorante y bueno, voy a hacer el engrosado. También puedo y debo ocupar un agente despolvoreado. Esto me va a permitir que la capa, pues, crezca, o sea, se engruese más rápidamente porque yo le pongo aquí, pues, un soluto que hace que vaya haciendo volumen. Entonces, aquí no está la flecha, pero entonces yo engroso tantas veces quiera. Y la verdad es que este engrosado sí dura mucho tiempo, porque pues como yo quiero que esté bastante grande, fíjense, si hablamos de la rocaleta, no, pues cuántas capas son un montón de capas, dura muchísimo el proceso. Seco una capa, espero que se seque bien, vuelvo a poner otro líquido de engrosamiento, tengo que volver a dejar que se seque y así. Este sí va a durar mucho. El grajeado blando incluso no se termina en un turno laboral. Normalmente se hace hasta cierto punto un engrosamiento y luego se saca del bombo a charolas, a cofres, para que se deje secar a temperatura ambiente y entonces podamos proceder a seguir engrosando. Entonces, este sí tarda mucho más que el confitado duro. Igual al final ya vayamos teniendo el peso final de nuestro núcleo, pues vamos a proceder a hacer un alisado que está aquí puesto. El alisado es importante pues porque va a ser la presentación al producto terminado para el consumidor. Entonces, alisamos, secamos y bueno, finalmente pues brillamos. Igual vamos a brillar con ceras o gomas, eso depende del procesador. Hay muchas formas de hacer el brillado, entonces depende mucho del proceso, de la fábrica que esté haciendo el producto, ¿no? Con qué quiere brillar, qué cosa le cuesta más barato brillar o qué cosa queremos usar para que dure más tiempo. Una vez brillado, bueno, igual, opcional, el sellado. Si yo quiero lo sello, me interesa que el producto dure mucho o para mi conveniencia, para lo que yo veo en mi forma de movimiento del producto en el mercado, lo requiero, lo pongo. No lo requiero, pues me puedo ahorrar ese costo. Obviamente, todas estas materias primas y esos tiempos de procesamiento, pues son dinero, ¿no? Ya saben, dinero y costo. Entonces, bueno, cada empresa decide si lo hace o no. Aquí les podría yo comentar que, por ejemplo, el sellado, yo lo recomiendo en aquellos productos que tengan una humedad alta para poder detener un poquito que no se escape la humedad, o los que tengan chile. Por ejemplo, cuando hay chile, el revenimiento, la hidrólisis del azúcar ocurre en vida de anaquel y se pegan los centros entre sí por acción del chile. Entonces, por ejemplo, en un producto que tenga chile, pues sí, por ejemplo, yo
considero que importante que lleve un sellador. Ahora llegamos al de chocolate. En este proceso del grajeado con chocolate, pues el chocolate se pone en su forma líquida. Entonces vamos a fundir nuestro chocolate para poderlo aplicar y que se cubra todos los centros que estamos tratando. Otra cosa importante cuando se hace un grajeado de chocolate, bueno, es que se requiere, de preferencia se requiere que haya un aire frío. Si yo utilizo aire frío para solidificar las capas de chocolate, bueno, esto me va a hacer que yo tenga más productividad porque en menor tiempo voy a tener listo mi producto. Y es que el chocolate, bueno, ustedes saben que el chocolate real de manteca de cacao, pues es muy delicado, entonces se derrite fácilmente. Aquí les voy a poner por qué. Este dato no creo que se lo sepan, así que lo voy a poner en el chat. El punto de fusión de la manteca de cacao que conforma el chocolate es de 30 grados Celsius. Entonces, ese es el motivo por el cual el chocolate pues se nos derrite en la mano. ¿Cómo cuánto tendremos en la mano, muchachos? ¿Cuánto creen que tengamos en la mano de temperatura? 36. 36. Sí, si alguien tiene manos calientes, sí. Si alguien tiene manos frías, ¿cómo cuánto tendrá? ¿25? Es demasiado frío. No, ya estaría muerto. Unos 34, 33. No, se siente frío, ¿eh? ¿Tienen algún compañero o familiar? ¿No le han tocado las manos? Alguien que esté súper... Sí, hay gente que tiene las manos muy frías. Más o menos, fíjense, manos frías, alguien puede tener manos frías, yo le calculo que tengan unos 30 grados, alguien que tenga las manos frías. En realidad, la media, es decir, los 33, 34 grados, es como normal, es una temperatura normal de nuestras manos. Como tenemos adentro 37, ¿no? En el interior de nuestro cuerpo. Lo de afuera, pues por estar en contacto con el medio ambiente, pues va a tender a bajar un poquito la temperatura. Sin embargo, no es que nos enfriemos a temperatura ambiente, no podríamos enfriarnos a 25 grados porque entonces sí tendríamos problemas interiores, porque entonces si tuviéramos 25 grados en la superficie, ¿cuánto tendríamos adentro del cuerpo, ¿no? Entonces, no es posible que bajemos, ¿no? Nunca vamos a bajar tanto la temperatura ambiente de nuestra piel, ¿no? De nuestro cuerpo. Entonces, las manos, la promedio sería como 33. Yo creo que alguien que tenga manos frías ha de tener unos 30. Y es más, si tocamos sus manos, para nosotros vamos a sentir que está muy frío. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a sentir que está frío? Pues porque nuestras manos están como a 33. Pero ¿qué pasa si alguien que ya tiene las manos frías toca a otra persona que tenga manos frías? Pues a lo mejor para él lo siente normal, no va a sentir nada, porque a lo mejor ambos están como a 30 grados, 31. O sea, alguien que tenga manos frías y agarre a alguien de manos frías, pues no siente la diferencia. Pero si nosotros tenemos una temperatura normal, unos 33, 34 grados, pues sí vamos a sentir que la persona que tiene manos con 30 grados Celsius, entonces se siente frío, ¿no? Entonces, nada más como corolario. Entonces, esa es la razón por la cual cuando yo tomo el chocolate, pues se derrite en la mano. Se derrite porque la temperatura que yo tengo es más alta que el punto de fusión de la manteca de cacao. Y por ese motivo se derrite el chocolate. Y es la manteca de cacao en la fórmula de un chocolate es, pues, la verdad, arriba del 30%. Entonces se derrite. Muy bien. Entonces, bueno, para que nuestro chocolate esté fundido, pues subimos la temperatura arriba de 30 grados centígrados para que podamos nosotros fundirlo y poderlo poner en el bombo. Ahora, ya está fundido y ya se extendió, necesito que se enfríe. ¿Qué requiero para que se solidifique? ¿Qué temperatura tengo que alcanzar para que se solidifique? Menor a 30. Igual, exacto, muy bien.
igual yo tengo que llegar por lo menos a los 30 para que se empiece a solidificar este chocolate. Por eso es que yo necesito pues el aire frío. A temperatura ambiente sí se va a solidificar. ¿Qué creen que sí? Porque pues si a temperatura ambiente estamos como a 25, entonces sí se seca, sí se cuaja el chocolate a temperatura ambiente. Si yo tengo un bombo que no tenga aire, sí se va a solidificar. Sin embargo, el tiempo en el que se va a cuajar, a secar, a solidificar mi chocolate, pues va a ser un poquito, tengo que invertirle un poquito de tiempo, pero finalmente sí se va a solidificar si la temperatura ambiente es de 25, pero si estamos en Monterrey donde la temperatura ambiente es de 40 grados centígrados, pues jamás vamos a solidificar nuestro chocolate, no, jamás. O sea, por eso las plantas de chocolate normalmente las ponen en lugares fríos o templados. Entonces, si hay una planta en el norte, por ejemplo, ahí está la planta de Barry Callewood en el norte, pero estoy segura que esa planta pues debe estar climatizada, porque si trabaja a temperaturas ambiente, pues no va a poder procesar el chocolate, por lo menos el chocolate real. Y sí, Barry Callewood sí maneja chocolate bueno. Sí, es correcto. Entonces, ahí está. Bueno, igual empezamos con la preparación de los centros. Se tienen que tamizar, escoger, preparar. Y si procede el engomado, pues se aplica un engomado para que podamos poner encima las capas subsecuentes. En el caso del chocolate, bueno, un producto que en particular sí requiere de engomado, a veces no, pero normalmente sí, es las pasitas con chocolate. Porque resulta que aunque la superficie es rugosa y que uno diría, no, pues ahí se va a pegar, luego se van a llenar los huecos, tenemos la limitante de que la pasita como fruto, bueno, tiene un contenido de grasa que se nota en la superficie, y yo creo que ustedes todos hemos comido pasitas, ven que es como brillosita la pasita. Entonces, cuando se vende a nivel comercial, de repente algunos pues sí, vendedores, distribuidores de pasita, se le llega a poner un poco de aceite con tal de que la pasa sea vistosa, o sea, a la vista tenga una presentación más agradable, ¿no? Porque la pasita se ve fresca, se ve brillosita, pero ese brillo pudiera ser artificial obtenido mediante la aplicación de aceite. Entonces, cuando tiene como aceitado, ya sea natural o a propósito, es difícil que pegue el chocolate. La verdad es que es muy difícil que pegue. Entonces, por ejemplo, una gomita tal vez requeriría que le hiciéramos un engomado. Ahora resulta que el engomado aquí sí varía, no es exactamente con un jarabe. El engomado de una pasita normalmente se hace, bueno, sí se pone el jarabe, pero el agente despolvoreado, y que no hemos dicho hasta qué cosa es el agente despolvoreado, aquí voy a poner en el chat. No han preguntado, también los voy a poner aquí. Aunque no hayan preguntado, el agente de espolvoreado es, o puede ser, hay dos cosas, puede ser, ¿qué más? Así. Azúcar glass. Ahí está. Un agente despolvoreado, o los más comunes, son azúcar glass o una mezcla de azúcar almidón. Este agente despolvoreado, pues sí, la verdad absorbe la humedad, se adhiere al producto y pues eso nos permite que se seque más rápidamente. La verdad, sí. Digamos que aquí en la parte del chocolate lo único que cambia es este agente despolvoreado, porque el agente despolvoreado puede ser. Ahí está. Si yo quiero que mi producto seque rápidamente y aparte yo le refuerce ese sabor a chocolate, entonces puedo usar cocoa en polvo en vez de azúcar, por ejemplo, y eso me permite que el producto quitarle un poco de dulzor, o sea, que no sea excesivamente empalagoso,
y al contrario, fíjense, me ayudaría para darle más sabor a chocolate a mi producto. Si yo uso esa como agente despolvoreado la cocoa en polvo, pues entonces eso sensualmente me favorece mucho. Bueno, en medio, ¿cómo sería? Bueno, pues yo pues igual que en los otros procesos, yo voy a ir engrosando con la cobertura de chocolate, nada más adicionamos el aire frío, entonces yo pongo una cantidad suficiente para que se distribuyan todos los núcleos. Una vez que veo que se cubrieron todos, pues aplico el aire frío para que se seque. Cuando se cuaje el chocolate, bueno, procedo a poner más si es que lo requiero. Y cuando yo tenga el peso que yo necesite, bueno, procedo al alisado, que se vea un poco lisa. Incluso las pasitas con chocolate, que son rugositas, también se requiere un poquito de alisado, que solidifique muy bien y procedemos al brillado. Y aquí también va a haber un cambio, aquí lo voy a poner en el chat. Son ceras y gomas, porque eso sí sigue, ¿dónde está mi chat? Oh. Ya no me aparece dónde puedo escribir. Bueno, se los voy a decir. En vez de nuestras ceras o gomas, o aparte de las ceras o gomas, para brillar el chocolate es muy común utilizar goma arábiga para hacer ese brillado del chocolate. También se puede hacer un sellado opcional si el productor quiere que dure también su brillo mucho tiempo, también se puede hacer un sellado, eso es opcional, ya habíamos visto. Bueno, ahí están los diagramas y aquí pues voy a hacer unas anotaciones para reforzar. Es que la preparación de los jarabes, bueno, tenemos que tener control sobre la preparación. Sabemos que tiene agua y azúcar para el duro y agua, azúcar y glucosa para el blando. Tenemos que realizar perfectamente la mezcla de estos ingredientes y alcanzar la concentración necesaria, la concentración medida por densidad con grados Baume. Aquí está una tabla que es una propuesta, digamos, básica para utilizar estos jarabes. Entonces, vean, esta es una tabla que nos dice cómo preparar un jarabe con ciertos grados de concentración Baume, y lo que está padre de esta tabla es que también vienen los grados Brix. Vean, aquí está la correlación. Y nos dice con cuántos kilos de azúcar y cuántos litros de agua tengo que hacerla. Está fabulosa. Si yo pongo una planta y quiero empezar a hacer recubrimientos, bueno, por ejemplo, esto me sirve mucho de guía. Entonces yo voy viendo, hago un jarabe, no sé, no tan, concentrado, pero bajito, de 51 grados Brix, y entonces tengo ahí los datos para hacerlo. Que yo quiero un jarabe un poquito más espeso para que pegue mejor en mi producto. Bueno, pues ahí está puesta la cantidad y los grados Brix. Podemos tener aquí, esta nos da una tabla de 51.5 grados Brix hasta 66.9, que digamos que en ese rango estos jarabes nos sirven bastante bien para cubrir los centros, así que no hay problema podemos tomarlos de base. Y si yo quisiera más espeso, bueno, pues yo ya le pongo menos agua y así es. Ustedes es cuestión de ir probando, ¿no? Porque aquí no podríamos decir que hay uno solo, porque pues hay muchísimos centros, dependiendo del centro. Bueno, yo requeriría, ¿no? Que pegara bien. Eso ya es en práctica. En la práctica es donde se va a ver eso. Bueno, ¿qué otra cosa se podría comentar del engomado? Pues que su fin o su objetivo es sellar el centro a confitar. Eso sería como su objetivo del engomado. Sellar el centro de tal manera que yo las capas que adhiera, las siguientes capas, ya sean de jarabe o chocolate, se puedan adherir bien, de manera homogénea. Y entonces, pues ahora sí que se pueda ver homogénea la capa, porque de otra manera no se va a ver muy mal el centro. Por ejemplo, nos ha tocado ahí en la fábrica, bueno, cuando hacíamos las pasitas, que si no pegaba bien la capa, específicamente donde se llegaba a ver esto era en las pasitas con chocolate. Entonces resulta que había partes que tenían la capa de chocolate y partes donde no se le pegaba muy bien. Entonces se veía la pasita como desnuda, se veía la pasa, se veía la capa de chocolate y se veía partes de la pasa expuestas. Entonces, no es agradable verlo así porque necesitamos que toda la superficie del núcleo se cubra. Bueno. El jarabe
pues va a tener una humedad residual. Entonces me regreso acá arriba. Ay, perdón, ajá, aquí. Si tenemos, por ejemplo, en la masa espesa 66.9 de grados Brix, y que corresponde a azúcar, pues ¿qué es el resto? Ya se los había preguntado alguna vez. Si 66.9 grados Brix son azúcar, ¿qué cosa es el 33.1%? Agua. Agua, exacto. ¿Agua? Así es. Sí, muchas gracias. Perfecto, es agua. Entonces, como dice aquí la diapositiva, hay una humedad residual que tiene el jarabe. Entonces, ya vimos por qué. Hay que dejar que esta humedad de este jarabe se evapore y deje más seca la superficie a cubrir para que yo pueda seguir. Entonces, esta operación se hace con aire, ponemos nuestro agente despolverador que es azúcar glass. Pudiera incluso, fíjense, usar ventiladores para el grajeado duro. Ahí sí es muy común utilizar el aire para que se pueda secar y se pueda evaporar esta humedad. En el caso del confitado blando, a veces no es tan necesario. Con la temperatura ambiente se puede ir secando y se evapora fácilmente. Bueno, ahora del engrosado. Si estamos en un proceso de engrosado, bueno, les decía que pues cuando se hace manualmente, artesanalmente, se utilizan cucharones. Ustedes vieron ahorita en la exposición de sus compañeros, pues que en el área farmacéutica son sprays. Por spray se agrega el agente de engrosado. Cuando es a mano, bueno, la verdad es que es con un cucharón y se pone un cucharón, una cantidad que tenga un cucharón sobre los centros engomados, dejándolo que gire para que se pueda distribuir el jarabe. Después de algunos minutos, es decir, cuando se seque, pues se tiene que agregar otro cucharón. Y si queremos favorecer el movimiento, bueno, también se permite en el área de alimentos, pues que con las manos se puedan separar los centros y que no se peguen. Es más, en los procesos donde los núcleos pueden tener una área plana, bueno, pues es obligatorio, no se puede evitar meter las manos porque vamos, si cubrimos, por ejemplo, estas galletitas, los suspiros que ustedes ya conocen, la galleta cuando se hace a nivel industrial, bueno, se hace un horneo continuo que se hace sobre una banda. Entonces, si el cocimiento de la galleta se hace en banda, pues resulta que a veces las galletas pues tienen esa parte planita, que es la parte que estuvo en contacto con la banda cuando entró al cocimiento. Si hay muchísimo, bueno, más bien si está demasiado plana, a veces no se esponjan tanto las galletitas, entonces esas partes planas hacen que se peguen entre ellas los centros. Entonces, pues hay que labrar a mano, hay que estarlas despegando las galletitas, pues para que se pueda seguir el proceso de cubrimiento. Entonces, la galleta es algo de lo más difícil de cubrir. Si les platiqué que tuve esa experiencia cuando entré a trabajar, de que me dijeron, a ver, cubre la galleta y no pude. Por esta parte de que se está pegando. Entonces, es importante pues que a veces tenemos que utilizar las manos. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos un proceso manual? Ahí la parte importante dentro de las buenas prácticas pues es monitorear precisamente la higiene de las manos del personal que trabaja en esta área. En esta área de trabajo manual particularmente tiene que haber un monitoreo más frecuente de la contaminación que tengan las manos de los trabajadores, pues para que no se la transmitan al producto. Y más si ellos van a meter las manos y a estar separando centros, escogiendo centros. Entonces, en esta área de bombos, pues sí se tiene que llevar un control un poco más no sé, intensivo del monitoreo microbiológico de las manos. Normalmente, pues en las líneas de proceso tiene que haber gel desinfectante y eso, aunque no hubiera pandemia, o sea, eso en las plantas de proceso, aunque no hubiera pandemia, ya se manejan los dosificadores de gel de manos, que son importantes que la gente los ocupe, pues cuando ya va a tocar el producto. Y aparte de eso, bueno, hay tarjas de lavado de manos para que los trabajadores se laven, pues frecuentemente las manos porque están tocando el producto. Y otra cosa que se hace en este aspecto de las manos, bueno, es hacer el análisis microbiológico. Se analizan las manos de los trabajadores,
se ve que no tengan patógenos o los indicadores de higiene que son coliformes, mesófilos incluso nos sirven también. Y entonces, bueno, lo que se hace es pues reforzar esta limpieza con el trabajador. Si yo tengo un trabajador que tiene un problema de contaminación de coliformes, obviamente tengo que hacer que ese trabajador se lave de la mejor manera las manos para que podamos eliminar esa carga. Se vuelve a verificar, obviamente siempre se está verificando manos en esas áreas de trabajo y entonces pues podemos tener un control de la contaminación que nos pueda proporcionar nuestro personal humano. Muy bien. Ahora, cuando hablamos del chocolate, decíamos, en el caso del engrosado, bueno, vamos a requerir aire frío, inyectores de aire frío hacia los bombos. No tiene que ser tan frío, vean, ahí está la temperatura recomendada de 14 a 18 grados Celsius, al interior de los bombos, con el objeto de que se acelere la solidificación, el enfriamiento del chocolate. Hay que considerar algo también muy importante. El chocolate, aunque debe estar fluido, tampoco debe estar demasiado caliente, porque si está demasiado caliente, yo ya solidifiqué mi capa, entonces pongo mi chorro, mi cucharón de chocolate caliente, corro el riesgo de fundir, o sea, fundir el chocolate que ya estaba en la capa, se puede volver a fundir y entonces pues ya se haría un pegadero de centros con el chocolate fundido, ¿no? Doble capa de chocolate fundido, entonces no. Más o menos arriba de la temperatura de fusión y sin llegar a los 40 grados, es como algo, una buena temperatura de trabajo, sin llegar a los 40 grados Celsius, porque pasando de 40 es demasiado caliente, entonces sería como un intermedio, unos 35, 36 grados, son buenos grados para poder trabajar el chocolate para confitado. Ahora lo del confitado duro, bueno, esto ya lo había mencionado. Ponemos el blanco con el fin de que nos sirva de base y nos dé tonos homogéneos. Los alisados, bueno, los alisados para todos los procesos es lograr que haya un ligero calentamiento que nos permita fundir el jarabe o el chocolate y se distribuya de manera homogénea y entonces al distribuirse de manera homogénea la superficie se hace más lisa. Es redundante, pero les digo que si nos pasáramos del tiempo de alisado, bueno, pues entonces ahora sí que lo sobrecalentamos y entonces podemos tener ahí varias fallas, como cuáles fallas, no sé, por ejemplo, si yo hablara del chocolate y yo lo estoy ahí ruede para que se alice un poquito, para que se funda un poquito y se alice, pues si yo lo dejo y entonces calentamos de más nuestro chocolate, bueno, el chocolate se le desprende al centro y se empieza a pegar en las paredes del bombo. Eso pasaría en un chocolate. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en un confitado duro? En un confitado duro, si yo estoy alisando, pero me lo dejo ahí y pasa mucho tiempo, entonces se genera un calor que seca el agua que tiene esa capa de azúcar, de confitado duro, y entonces resulta que como ya se evapora el agua, pues quedan nada más los cristales de azúcar. Se sueltan del centro y entonces se va a ver se vería como una nube de polvo blanco. Eso querría decir que estamos dejando pasar demasiado tiempo y entonces ya estamos echando a perder nuestro producto. O sea, imagínense, por eso es importante. Y eso no está escrito realmente así, tal cual en algún libro, y entonces por eso depende mucho de la habilidad del operador. Bueno, en el caso de ponerle color para el confitado duro, bueno, pues el color se agrega en un jarabe también para que se extienda y se distribuya en todo el centro y de manera que pues que ya quede todo bien pintado, bien distribuido. Y pues podemos tener colores de todos los tipos de colores y podemos hacer muchos tipos de confitados duros, es decir, por ejemplo, esta fotografía es de un confitado perfecto, un brillo perfecto de color, pero podríamos utilizar colores hasta fosforescentes, hay colores alternados. ¿Conocen ustedes? Bueno, yo creo que sí han visto, díganme si han visto estos confitados que se utilizan para los adornos de fiestas de 15 años sobre todo, que parecen unas perlitas, pero son chocolates.
¿Sí les ha tocado ver eso? Sí, sí, profesora. Ah, ok, va. Es chocolate y entonces se cubre y la pintura que se ocupa da un tono aperlado. Entonces, son fabulosos porque, por ejemplo, para preparar una mesa de dulces o para hacer adornos de mesas para esas fiestas, bueno, se ve muy bien y se ve fabuloso ese color. Bueno, los secados. Los secados varían, pues, dependiendo del tipo de confitado. Y yo les decía que aparte, pues, por ejemplo, en el caso del confitado blando, tal vez no pudiéramos dejar secar porque la capa es más gruesa y entonces a lo mejor tuviéramos que sacar nuestros centros en cajas de plástico o en cofres y tenemos que dejar que reposen un tiempo para que se sequen bien y puede variar de 1 a 24 horas para que estos dejemos que se seque completamente la capa antes de volver a seguir poniéndole más capas. Obviamente, si lo ponemos en cajas de plástico o en cofres, tienen que estar entarimados de tal manera que permita la circulación del aire. Otra regla que se aplica en la parte del secado es que la caja no esté demasiado llena. Es decir, si yo pongo mi caja y la lleno hasta el borde, entonces los centros que están en la parte inferior o céntrica no se van a secar igual que los que están hasta arriba. Y entonces, pues a lo mejor sentimos que están secos los de arriba de la caja y decimos, ya está seco, pero mentira, están secos los de las partes de arriba porque es lo que tiene contacto con el medio ambiente. Los centros que están abajo de la caja, bueno, en el fondo de la caja, perdón, todavía siguen frescos. Entonces, normalmente se utilizan mejor cofres que son así más delgaditos, entonces podemos hacer como capas más delgadas de producto y eso hace que circule más el aire, lo que dice la diapositiva, y entonces pues se va a poder secar más rápido. Brillado. Solamente como nota es que cuando vamos a brillar necesitamos contar con un bombo, una paila rotatoria, nada más para este fin, es decir, que solo sea para brillar, porque si utilizamos un bombo donde yo hice un engrosamiento y tengo un polvo pegado a la pared, polvo de engrosamiento, ese polvo de engrosamiento se le va a pegar a mi producto terminado y si lo brillo, bueno, se va a ver, nos va a echar a perder nuestro alisado. Normalmente se utiliza un bombo aparte para brillar. ¿Cómo se hace este brillado? Bueno, hay diferentes formas de hacerlo. Aquí solamente está el comentario de que podemos utilizar una mezcla de cera talco para que se alice, se rellena los huecos. Creo que ya lo había dicho, rellenamos los huequitos con el talco, que por eso les dije que no era talco de los pies, es talco grado alimenticio. Y entonces esas partículas tan finas del talco y en conjunción con la cera, bueno, más o menos dejan que en 15 minutos, bueno, esa es la teoría, en la práctica puede ser diferente, aparece el brillo. Y bueno, tenemos que evitar igual pasarnos del tiempo óptimo, porque si nosotros nos pasamos ya se brilló y no apagamos el bombo, entonces la cera se va a fundir, ya la tengo yo fría, ¿no? Ya pulida y brillada. Entonces, si yo dejo que siga eso rodando, se va a fundir y entonces en el interior los centros van a moverse como si fuera un costal, porque entonces se van a pegar entre ellos y se va a deslizar como un bulto completo. En vez de ser varios centros, muchísimas piezas individuales, se mueve como una sola cosa. Eso quiere decir que ya se nos echó a perder porque ya nada más está como en una hamaca, ¿no? De un lado a otro, una bola completa de centros. Entonces es importante evitar que estos artículos se deslicen por exceso de cera adentro de la paila, ¿no? Entonces cuidar esa parte. Y bueno, finalmente el sellado, ya había yo dicho, el objetivo es, pues sí, sellar el brillo creando una capa que resiste los incrementos de temperatura, entonces protege nuestro brillo. Si lo mordemos, como yo les decía, se percibe como algo plástico. Bueno, cuando hacemos confitado de productos naturales, casi todos esos van con chocolate, casi sin problema. Bueno, esto ya les había dicho que con goma arábiga se le pone el brillo. Y bueno, aquí es para decir que un producto muy característico son las
almendras que van engomadas. Solo que pues creo que se me acabó el tiempo. Ahí lo voy a dejar. Bueno, los compañeros que iban a empezar con el artículo de tecnología, el equipo 6, les pido, chicos, sé que ya estaban preparados, pero ya no nos dio tiempo. Van a exponer el lunes, entonces. Sí, profesora, está bien. Sí, íbamos a terminar el tema. Gracias. Y íbamos a terminar el tema del grajeado y empezaban, de hecho, ustedes empiezan primero, antes de que yo empiece a dar el tema. Y aprovechando, bueno, pues de este tema sí quiero que traigan tarea. Entonces aquí les voy a apuntar y al rato lo publico en el Classroom. Para el lunes, la tarea 2, que va a ser gomas. Gomas, y le voy a poner de una vez gomas de grenetina y pectina. Definición, proceso de elaboración, ingredientes. Se los pongo ahorita en el Classroom, es decir, van a tener que hacer tarea de este tema para el lunes. Yo creo que el lunes empezamos, pues sí, con las tareas y con el artículo. Bueno, primero voy a acabar yo lo del grajeado. Vamos a ver hasta dónde nos da tiempo, pero la tarea sería para el lunes. Y les pongo ahí muy específico que sea grenetina y pectina, porque alguna vez pedí esta tarea y me trajeron pues las gomas, bueno, las otras gomas, goma arábiga, goma jantana, goma igual. Bueno, pues yo tuve la culpa de poner solamente goma, ¿no? Entonces, esas gomas no. Vamos a hablar de las gomas ya como producto terminado, como las vamos a estudiar aquí en el curso, que son las gomas que podemos comprar en el mercado, que son de grenetina y pectina, ¿sale? Ahora te lo publico. Y entonces déjenme preguntar si habrá llegado Jimena García. ¿Habrá llegado? Ok, no. Yaret Martínez. No llegó. Y Eduardo Pérez. Tampoco. Daniela Rodríguez. Sofía Daniela. ¿No? Bueno. Creo que tenía problemas con su internet, maestra. Ok, sí, veo que. Porque a veces cuando tienen problemas, entran aunque sea tarde y yo ahorita pues veo que ya no pudo. Gracias, Berenice. Y pues nada más. Profesora, Sí. la próxima semana es de laboratorios. Sí, No importa si no llego el lunes. exacto, no importa. Vamos a aplicar lo mismo que ya habíamos dicho para el primer parcial, ya habíamos comentado pues que pues están justificadas las faltas porque pues están en el laboratorio. Del que sí requiero que se justifique con algo que es si alguien va a exponer y que no pueda exponer porque está allá, ahí sí necesito que me envíe un escaneado o una fotografía de su horario que yo vea que por haber ido a la escuela no pudo exponer. Solamente ahí se necesita como justificar. Los demás no hay problema. Si, por ejemplo, no les toca exponer ni nada, no, pues no pasa nada si no vienen. Estoy en entendido, bueno, todos los profesores estamos en entendido que pues sí, ahorita va a haber un poquito de dificultad para participar porque pues tenemos que ir a la escuela. Entonces sí, no se preocupen. Si ya veo que no están. ¿Podría pasar las diapositivas que se van a poner esos días? Sí, correcto, sí, puedo pasar todo lo que yo de las siguientes 2 semanas, lo puedo subir para que se los paso al grupo de confitería. Entonces yo voy a hacer nota ahí que a partir del lunes, por los que no entren, les voy a poder pasar la información. ¿Sale? Gracias. Gracias, profesora. Sí, no hay problema, yo los paso, pues porque sabemos que estamos en presenciales y así quedamos. Solo tiene que de veras demostrar que no está, justificar aquellos que tuvieran que exponer y no puedan. Los demás no hay problema. Aquí anoto. Muy bien, pues sería todo, chicos. Nos vemos el lunes. Ahora sí que buen fin de semana. Espero que sea su última clase del viernes. Profa. Sí. Es que hablé con esta Yaret y ¿Sí? bueno, le llamé y me dijo que no tiene luz, entonces que por eso no pudo entrar a clase. Ya. Bueno. Pues ni hablar. Fíjate que lo que luego mucha gente hace, y también yo lo he hecho cuando no hay luz,
Pues es que sí me meto en el celular y ya lo que aguante la pila del celular. O sea que, a ver, ahí se los paso al tip. Bueno, gracias muchachos, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, profesora. Gracias, papá. Hasta luego, buen fin.